Listo. Entonces, la lección de hoy la he titulado El libertador hace lo imposible. Entonces nos quedamos en la historia con Moisés. Y este Moisés lo vimos como un niño que llegó en un momento muy difícil en el cual pues los niños no querían que nacieran más niños varones israelíes, pero aún así su mamá tiene una fe que le lleva a ponerlo en una canasta y lo lleva al río, porque sabe que el Dios Todopoderoso le va a cuidar, le tiene un propósito, ¿cierto? Y después de esto llega un palacio increíble, después de algunos años llega un palacio increíble, ahora es un príncipe de Egipto y tiene a disposición todo lo que él quiera, pero él de todos modos tiene un amor hacia su pueblo que le inculcó su madre cuando era pequeño y un día ve que le están pegando a uno de sus compatriotas, por decirlo así, de sus connacionales, y ¿qué hace? En un momento de ira, lo golpea y, digámoslo así, que sin querer queriendo lo mata. Y ese momento de ira transforma su vida. Sabemos que hasta ese punto él había vivido 40 años, es decir, tenía 40 años, cuando tuvo que huir al desierto. Y claro, no eran las circunstancias probablemente como el Señor hubiese querido llevarlo a un encuentro personal con él, pero son las circunstancias en las cuales él se encontró, ya sea por la ira, ya sea por un momento en el que no pensó dos veces sus acciones y actuó en el fervor de la situación. Y bueno, más adelante nos vamos a ver 40 años después, entonces tendría en ese caso Moisés 80 años. Nos encontramos a él con una zarza en un momento sobrenatural, porque esta zarza, aunque estaba en fuego, no se quemaba. Y empieza a poner excusas, no, señor, es que yo no sé hablar, no, señor, es que no me van a creer, de parte de quién digo que vengo. Y él le dice que él es el yo soy, dándonos a entender que él es y él suple nuestras necesidades. Él, en este caso de la historia, va a ser el libertador, pero en el caso de nuestras vidas puede ser todo aquello y suple todo aquello de lo cual nosotros de pronto no tenemos o, o vemos la necesidad y el Señor va a suplir eso. Entonces es una bonita promesa para nuestras vidas. Digamos que la lección que yo tenía planeada para hoy va a ser un poco diferente. Entonces, aunque voy a estar hablando algunas cosas, en la presentación no va a estar toda la información. Va a estar mucho más resumida. Pero bueno, eh, nos encontramos con el Dios que nos busca. Porque sí, Moisés salió corriendo, Moisés salió con miedo, con terror, escapando, no quería que nadie lo encontrara en su nueva vida de fugitivo, por decirlo así. Y podríamos hacer una película muy interesante, El fugitivo Moisés. Eh, pero todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido fugitivos y el Señor ha ido a buscarnos y ha ido a buscarnos por una, digámoslo así, una fórmula perfecta, que no solamente Él nos busca, sino que quiere cumplir sus promesas en nosotras. Y esto es algo increíble, porque no nos busca para hacer justicia, no nos busca para, para, para decirnos lo mal que está en nuestra vida, sino nos busca para qué, para cumplir las promesas. Y las promesas por lo general son cosas buenas, uno no promete, bueno, algunas personas prometen cosas malas, pero Dios que es todo perfecto, promete lo mejor para nuestras vidas. Y en este caso está llegando a la vida de Moisés y no solamente a la vida de Moisés nos vamos a dar cuenta, sino que va a afectar mucho lo que Dios le va a comisionar a Moisés. Entonces nos encontramos con lo siguiente. Tenemos ahora, no sé si se dieron cuenta en la clase pasada, que nosotras pasamos de un libro a otro. No solamente pasamos entre personajes y nuevos nombres y hombres que hemos estado viendo de sus vidas, sino que ahora pasamos de Génesis a Éxodo. Y bueno, ¿qué significa Éxodo? Éxodo significa salida. Y esto es lo que vamos a ver, la salida de Israel
de la nación de Egipto, porque pues ellos estaban ahí y habían durado 400 años, perdón, y en mi opinión, sí, Israel tenía que ir a Egipto pues para no morir de hambre, es decir, la familia de Jacob, porque en ese caso solamente eran 12 hijos y unos cuantos sirvientes y esposas y todo eso, pero no era una nación todavía. Entonces, Dios utilizó un reino que era próspero, que tenía comida, que tenía tierras, pues para que su nación se estableciese. Pero no creo que el plan de Dios haya sido tener los 400 años ahí, ya cómodos. Otra vez vuelven a su relax zone, a estar ahí en un stand-by, estar ahí como uno lo dice en los aeropuertos, no está ni de dónde salió ni a dónde va, está en una conexión, está en un punto intermedio en el cual si nos quedamos por mucho tiempo vamos a perder el vuelo y vamos a perdernos grandes cosas que vamos a ver en nuestro destino. Entonces, esto es más o menos, pienso yo, lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Pero de repente, eh, a la par de lo que Dios le está diciendo a Moisés, llega un nuevo personaje a la historia y Dios le está hablando a Aarón. Y entonces pensaríamos, bueno, ¿y quién es Aarón? Porque no lo han presentado. Bueno, pues Aarón es el hermano de Moisés, es el hermano mayor de Moisés. Por eso él sí no tuvo ningún problema, porque él nació antes de la ley en la que los bebés tenían que ser erradicados, por decirlo así. Entonces, el Señor le dice a Aarón, bueno, tienes que ir al desierto, ve al desierto para encontrarte con Moisés. Y recuerden que ha pasado 40 años desde que su hermano Aarón no ve a Moisés. Ni siquiera sabe si está vivo. Yo creo que cuando el Señor le dijo, ve y encuéntrate con Moisés, para él fue, Moisés, mi hermano, está vivo, ¿en serio? O sea, creo que él estaba muy contento y fue corriendo hacia el desierto a encontrar a su hermano. Y dice que se encontraron en el monte de Dios. ¿Y qué? Y lo abrazó, o sea, estaba muy contento de verlo y Moisés le contó todo lo que le había ordenado que dijera, o sea, todo lo que le había ordenado el Señor que tenía que decirle al pueblo de Egipto para pues sacarlos y todas las señales milagrosas que el Señor les había mandado a realizar. Y no sé por qué pensé en, Moisés acaba de decirle a Dios que él no es bueno hablando, pero cuando se encuentra con su hermano, le cuenta todo. Entonces, a veces nuestras incapacidades, por decirlo así, no las ponemos nosotros mismos. Es decir, no, Señor, es que tú sabes que no soy muy buena madrugando, o tú sabes que yo no soy muy buena confiando al 100%, tú sabes que yo no soy muy buena haciendo esta y tal cosa, pero de pronto nuestros temores y de pronto es porque desconocemos a Dios. Pero lo bonito es que el Señor no nos responde, ay, ¿sí ven? Entonces me tocó buscar a otra persona. No, Él dice, yo soy. Es decir, a cada pero que tú le pongas, a cada problema o situación en la cual no te veas capacitada, el Señor dice, yo lo supliré, yo soy. Entonces, Él será en ti todas las falencias que puedas encontrar en ti mismo. Sin importar que de pronto él hubiese dicho a Moisés, ay, pero usted sí sabe hablar, venga y hable, sino que le dijo, no, tranquilo, no te preocupes, entonces traigamos a Aarón, tu hermano, que seguramente era un hombre que tenía una palabra muy bonita, seguramente hablaba de una forma muy fluida. También podría ser porque él sí hablaba hebreo, no lo sé, hablaba mejor hebreo que Moisés, no lo sé, ahí sí estoy especulando, pero lo que nos damos cuenta es que el Señor, eh, aunque nosotros le pongamos mil peros, Él hará en nosotros su perfecta obra. Entonces es increíble. Esto es como un preámbulo para lo que vamos a seguir viendo en la lección de hoy. Y entonces ellos entraron, dice que regresaron a Egipto, es decir, porque estaban en el monte, en el desierto. ¿Y qué hicieron? Convocaron a todos los ancianos. ¿Por qué a los ancianos de Israel? Porque eran los hombres líderes, no solamente ancianos que le tenían respeto y todas las familias lo conocían, sino que eran hombres sabios, eran hombres que tenían un gran estatus y un gran lugar en el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué hicieron? Aarón, claro, porque ahora Aarón es el que va a empezar a hablar intermediario bueno, Moisés y el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué le dice Aarón? Le dice todo lo que Dios le había dicho, ¿cierto? A Moisés. Y Moisés realizó algunas señales. No leímos esa parte, pero en la historia nos muestra que
Moisés tenía una vara, la cual si la tiraba al suelo se convertía en una serpiente y si la cogía de la cola se convertía otra vez en una vara. Y es interesante que junto con las palabras de Dios que las expone por decirlo así, un mensajero de Dios, también hay señales. Y eso lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, que las señales o los milagros que el Señor hace son como el sello de aprobación de lo que están diciendo las personas. Entonces, ellos vieron eso y quedaron convencidos y dijeron, sí, estos son enviados del Señor. Y, y, y realizaron y tomaron en sí, wow, en verdad el Señor se preocupaba por nosotros y había visto nuestro sufrimiento. Esta es la respuesta del Señor. Y si recordamos más o menos que cuando Moisés nació fue más o menos cuando empezó a endurecerse el mandato de Egipto contra Israel, diríamos, bueno, más o menos cuántos años han pasado. Y nos damos cuenta que han pasado 80 años. Y 80 años es un montón. 80 años es una vida. Y ese es el tiempo perfecto de Dios. No estoy diciendo que cada 80 años el Señor responde, no. Pero el Señor nos pide paciencia, que esperemos en Él. Y entonces, ellos, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios, vieron que esto era de Dios y que inclinaron sus rostros, se inclinaron y adoraron. Y adoraron obviamente al Señor. Dijeron, wow, se ha acordado de nosotros. Entonces yo me imagino a Moisés y Aarón, bien, vamos bien, el plan está funcionando, estaban felices y de repente con toda la confianza van y hacen una cita frente el faraón, el rey del momento, el gobernante de Egipto. Y seguramente ellos pensaban que les iba a ir tan bien como les había ido con su pueblo, pues Dios iba a hacer iba a hacer la misma obra, ¿cierto? De mostrarse al faraón. Y es así. Dice que después del encuentro con los líderes, fueron a hablar con el faraón. ¿Y qué le dicen? Y les dice que ellos le dicen que el Señor Dios de Israel le manda a decir a faraón, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. ¿Y qué responde el faraón? ¡Ay, sí! Y se postró y adoró y dijo, este es el Dios que no conocía o algo así. No, completamente distinto. Llega con una actitud muchas veces soberbia que vemos en el mundo. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo? ¿Acaso qué tiene que ver conmigo? No voy a dejar ir a Israel. Yo no conozco a ese tal señor. Y nosotras que conocemos a Dios, nos empieza a dar susto de cómo le está hablando Faraón a Dios. ¿Cómo que qué tiene que ver este Dios conmigo? ¿Qué tiene que ver? Yo no lo conozco. ¿Acaso tengo que hacer caso a lo que él me dice? Es el Dios, es el creador del universo. Y empezamos a ver un principio. El principio es que Dios se revela a todos, pero no todos creen en él. Y no lo vamos a ver en esta lección tan a grandes rasgos cada una de las siguientes plagas o señales que hace Dios ante Faraón. Podemos ver ahí los pasajes que convirtió el Nilo en sangre y que vinieron los magos, hicieron lo mismo. Yo alguna vez escuché, no, pues los magos cogieron y le echaron tutti frutti al agua y el faraón se la creyó. No es que le haya echado tutti frutti, ellos también tenían poderes demoníacos, lo sabemos, pero así suena de lo que ellos estaban haciendo frente a Dios. Es decir, ¿cómo un hombre va a poder hacer lo que Dios hacía? Y los hombres de Dios le mostraban grandes proezas. Al principio podían replicarlas, pero con el tiempo Dios los empezó a dejar opacados. Empezó a mostrarles, sí, bueno, ustedes tienen algo de poder y tienen algo de cosas que pueden hacer y pueden engañar a los hombres, pero yo soy el Dios. Yo soy el Dios. Y es esto lo que estamos viendo en estas lecciones, sobre todo cuando vemos la historia de Moisés, es que Él es. Él es. Y entonces, ¿qué pasa? Luego una repugnante invasión de ranas, luego piojos, luego moscas, luego una
plaga desconocida, un virus desconocido que mató al ganado. Unas llagas que no solamente estuvieron en la piel de los animales, sino también de los egipcios. Un fuego que caía del cielo. También hubieron langostas, que son como estos animalitos amarillitos que están a este lado, que se comían toda la cosecha. Eso era algo devastador. Una densa oscuridad, es decir, se fue el sol por varios días. Y decían que no podían ver ni siquiera su mano frente a su cara. Es decir, era una oscuridad tan fuerte. Y aún así, después de eso, el faraón seguía pensando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Acaso quién es ese Dios? ¿Quién es ese Señor? Y aunque algunas veces trató de decir, está bien, los voy a dejar ir, nunca realmente los dejó ir. ¿Y por qué no tengo todas las plagas ahí, digamos, los textos, y los leemos y los estudiamos? Porque quería utilizar este pasaje para mostrar un principio de Dios. Y es que muchas veces este pasaje o el pasaje de Romanos en capítulo 9 es utilizado para pensar en cuanto a que Dios sí salva a algunos, pero otros están completamente cegados y no pueden verlo a Él, pero que eso está bajo la autoridad de Dios, por decirlo así. Y yo quiero decirles en esta tarde que yo la verdad no pienso de esa manera. ¿Y por qué? Por eso vamos a utilizar estas mismas plagas para ver algo que hizo el Señor en la vida de Faraón. Al principio vemos el primer versículo donde se presenta a Moisés, ¿cierto? Y Aarón, y le dicen que el Señor Dios se ha presentado ante él para que dijera a su pueblo. Y él, en vez de preguntar, bueno, ¿quién es ese Dios? Cuéntenme un poco. Él que se hace el desentendido completamente. Es decir, no conoció a Dios. Después de eso, dice que en el capítulo 7 de Éxodo, dice que, sin embargo, el corazón de Faraón se endureció. Es decir, Faraón decidió endurecer su corazón y no los escuchó. Eso está en el capítulo 7, versículo 3. Tal como el Señor lo había dicho. Es decir, el Señor ya se lo había contado a Moisés, ya que Moisés estaba tan asustado y decía que no lo iban a dejar ni siquiera acercarse a la presencia de Faraón. Él debía pagar una condena ahí por la muerte que había causado a este funcionario egipcio. Entonces el Señor ya había anticipado en Éxodo 4:21 que sí, tú vas a ir, pero el corazón del faraón va a ser endurecido. Y esto lo dijo en conocimiento, es decir, él sabía lo que iba a pasar. Pero después de ver la, la, la primera plaga de la sangre, dice que en el versículo 14 del mismo capítulo 7 dice, el corazón del faraón es terco y se niega a dejar el pueblo. Es decir, el propio corazón humano de Faraón era terco. ¿Y qué dice? En el 22 dice, el corazón de Faraón se endureció y no escuchó, tal como lo había dicho otra vez el Señor. Y pasó la plaga de las ranas. ¿Se acuerdan? La segunda plaga. ¿Y qué pasa? Dice, pero empezaron a saltar todas esas ranas por todo lado. Vienen los hombres del Señor, Faraón le dicen, si ustedes quitan esas plagas, entonces los dejaré ir. Y entonces los hombres de Dios, con el permiso de Dios, quitan las ranas. ¿Y qué hace Faraón? Miren lo que dice en versículo 15 del capítulo 8. Pero al ver que ya había aliviado, entonces endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Es decir, una y otra vez Faraón jugó con lo que le decía a Dios. Está bien, Dios, quítame esa prueba tan tremenda, quítame eso. Y yo voy a dejar a tu pueblo ir, o podríamos pensarlo, y yo creeré en ti. Pero cada vez que se sentía aliviado, ya me siento mejor, ¿sabes qué? No me importa, no voy a hacerte caso. Y entonces pasó así una y otra en el versículo 15, en el versículo 19, hasta que llegó un punto en el cual, bueno, Faraón,
Dios te ha ayudado tantas veces, te ha dado tantas pruebas, pero si tú quieres y sigues endureciendo tu corazón, entonces, ¿qué pasa? Dios dice, está bien, permito, hasta el capítulo 9 lo vamos a ver, permito que tú te endurezcas. Y dice, y el Señor endureció el corazón de Faraón y no lo escuchó, entonces no lo escuchó. Entonces le dio cuántas oportunidades, voy a leerlo aquí en un libro, en una tabla que tengo, en la vara de la serpiente, una, en la sangre, en la plaga de las ranas, en los piojos, en las moscas, en el ganado, y hasta la séptima plaga es que el Señor dice, bueno, si tú no quieres escucharme, está bien, te voy a ayudar a endurecer tu corazón. Y este es un principio el cual también tenemos que tener en cuenta. El Señor no obliga a nadie a creer en Él. El Señor no nos fuerza a nadie a creer. Pero las consecuencias están de no creer. Y vamos a ver qué pasó. Pasaron todas estas hasta la densa oscuridad y Faraón, viendo el poder de Dios, no creyó. Cualquiera de nosotras diríamos, no, pero es que si a mí me hubieran dado todas esas pruebas, todas esas plagas, obviamente que yo hubiera creído en el Señor. Es obvio, pero el ser humano es terco. ¿Y qué pasa? La última plaga es la plaga de la muerte. Y la plaga de la muerte era para todos los primogénitos o los primeros hijos, varones en Egipto. No dice que de los egipcios, sino en Egipto. Y aquí recordamos, sí, sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero, y estos son los peros increíbles de la Biblia. Sí, la muerte está a la puerta, acechando, está ahí, presente. Todos somos culpables. Pero si tenemos fe, si confiamos en la provisión perfecta de Dios, no tenemos por qué morir. ¿Por qué? Entonces, ¿qué dijo Dios? Le dijo a Aarón y a Moisés. Ahora tienen que anunciar, no dice, tienen que darle en secreto solamente a los judíos. No, anuncien a la comunidad de Israel. ¿Y dónde estaba la comunidad de Israel? Pues en medio de los egipcios. Es decir, muchas personas lo escucharon. Y empieza a decir, en el 10º día del mes, cada familia deberá seleccionar un cordero. Y si recordamos los sacrificios y la manera de acercarnos a Dios, de acercarse a Dios en ese momento, eran a través de los corderos. Entonces, claro, tenían que hacer un sacrificio. Decía que un animal por casa. Pero si la familia era demasiado pequeña, entonces esto nos muestra los detalles de Dios. Dios piensa hasta en las familias pequeñas. Bueno, si hay una familia muy pequeña, que no se pueda comer todo ese corderito entero, entonces no hay problema. Ustedes lo pueden compartir con la familia vecina. Y nos vamos a dar cuenta por qué tenían que compartirlo, porque no podía quedar nada del corderito. Entonces dice, el animal, ¿cómo debería ser? Debía ser macho, tenía que tener 1 año, no podía tener ningún defecto. Y aparte de eso lo iban a apartar, lo iban a tener unos días antes en el cual lo iban a cuidar, ¿cierto? Y, y luego dice que como asamblea, como grupo, como todo el pueblo, iban a sacrificar este corderito. Y de esa sangre que iba a ser derramada, tenían que pintar los dindeles, que son los marcos de la puerta. Y dice, es muy chévere lo que dice Dios. Póngale cuidado. Dice que tenía que pintar de la casa en la cual iban a estar esa noche, en la cual iban a comer. No en la casa del vecino, porque pues tenía que ser en la casa donde iban a estar. Y dice que tenían que asarla, ¿sí? Y tenía que asar todo el cuerpo del corderito. No que se tenía que comer todo, no dice eso. Tenían que asarlo todo, pero luego lo que no se comían tenían que quemarlo en esa misma, por decirlo así, fogata o en el lugar donde lo habían asado. Y es que es increíble, porque a pesar de que la paga del pecado es muerte, el Señor Jesucristo es el precio justo para esto. Y donde muchos ven juicio, y muchas veces no pensamos que el juicio es justo, ¿sí? Pero realmente esto es un juicio justo.
Lo que nosotros, por la gracia de Dios, vemos es su maravillosa provisión y regalo. Y entonces dice que así el pueblo de Israel hizo como el Señor les había ordenado. Y a medianoche, pues el Señor cumplió el juicio que había dado. ¿Cuál era el juicio? Que todos los primogénitos iban a morir. Y entonces dice, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos varones de la tierra de Egipto. Es decir, todos aquellos que no habían pintado el lindel, no habían pagado el precio de la muerte, que lo sabemos, que habían cubierto con esa sangre de ese cordero, todos los primogénitos murieron. Y no sé, pero debió haber sido terrible haber estado esa noche en las tierras de Egipto, donde una familia se había acostado en paz. De repente ahí nos empieza a decir que, bueno, también, también los primogénitos de todas las animales también fueron, desde el hijo de Faraón hasta el funcionario y hasta el que estaba en la cárcel. Pero dice que en Egipto se despertaron durante la noche y se oyó lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde no hubiera un muerto. ¿Y por qué dice que no había ni una sola casa que hubiera un muerto? Yo estaba pensando esta tarde, oiga, pero no murieron los que sacrificaron el corderito. No, sí, ahí murió un cordero, ahí murió una vida. Es decir, en todas las casas de Israel hubo un muerto. O bien el primogénito, o bien aquellos que confiaron en la promesa del Señor. Es decir, ¿es justo o no es justo? Muchas veces pensamos que el sacrificio del Señor Jesucristo es como si pasara por alto nuestros pecados, es como si se lo olvidara, pero realmente si comprendemos que el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar, es decir, sí, Dios es justo, no es que a algunos sí los perdone y a otros no, es decir, a Él, a todos va a juzgar con la misma condena, muerte, solamente que algunos habremos pagado ese precio con la sangre del Señor Jesucristo y otros lastimosamente van a tener que pagarlo con su propia vida. Entonces, es un panorama dividido. Hay un mundo que clama, hay un mundo que está triste, hay un mundo desolado. Y después nos enteramos y vemos al Señor Jesucristo muchos años después cuando dice que tuvo compasión de la multitud. Y es porque, aunque cuando uno está en una multitud hay un sonido ensordecedor, realmente es lo que escucha, en mi opinión, es ese clamor de estas almas que están perdidas. Y esto obviamente lo estamos aterrizando ya 2000 años después de que el Señor Jesucristo ha venido a esta tierra. Pero esta misma imagen fueron las que vieron las personas que esperaban la venida del Señor Jesucristo. Y es que marcó la diferencia. Dios liberó en ese momento al pueblo de Israel de un gobierno humano, tirano, y a nosotras nos ha liberado de un gobierno mucho peor, de un gobierno que es la muerte, de un gobierno que es destrucción, que es miedo, que es desolación. Y dice que esa noche el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón. ¿Y qué dijo? A gritos, lárguense, váyanse, déjenme en paz, por favor, ya, lárguense con los israelitas, vayan y adoren al Señor. Pero no dijo, ni siquiera reconoció ahí a Dios. Aún habiendo experimentado tanto dolor, él no reconoció al Dios ni pidió perdón por sus pecados. Lo único que le importaba era no sufrir más. Entonces, ¿qué dijo? Váyanse, pero bendíganme antes de salir. Es decir, ¿reconocía a Dios? Claro, porque si no, no hubiera pedido una bendición. Veía que había algo, algún poder soberano, pero ¿lo reconoció como su Dios, como su Señor? No. Entonces nos damos cuenta que sí hay un conocimiento de Dios, pero las personas deciden o tomarlo como su Señor y Dios, o simplemente como el Dios al cual le pido que me bendiga para que no me vaya tan mal. Y es que en este mismo pensamiento de la liberación,
¿cierto? Cuando al final, por fin, dejó salir a los israelitas, el Señor es muy bonito, porque lo saca y uno diría, no, pues después de verse librados de la muerte, eso por donde nos toque salir, si nos toca salir, no sé, por un territorio minado, pongámoslo en nuestros términos, pues no importa, porque tenemos al Dios Todopoderoso. Pero él vio, somos frágiles, ¿sí? Veamos a Israel no como el pueblo infiel, sino como nuestra naturaleza, eso que nos hace dudar a veces. Y entonces, ¿qué? No, no los voy a mandar por el territorio que de los filisteos, dice el capítulo. Porque, bueno, aunque era la ruta más corta, ¿cierto? Y dice, ¿por qué? Porque si se iban por ese lado, los israelitas llegarían a enfrentar batalla, ¡pum!, de primerazo. ¿Y eso qué? Les iba a hacer cambiar de parecer y mejor se volvían a Egipto corriendo. Y el Señor tiene otra vez misericordia y piensa en nuestras emociones y dice, no, tranquilos, los voy a llevar por un camino más largo, pero con menos sustos, todavía no tienen que pelear ninguna batalla, aunque sabemos que Israel no tenía que pelear ninguna batalla, realmente Dios era el que iba a pelear las batallas de Israel. Y los lleva por otro lado donde tienen que cruzar el Mar Rojo. Y pensaríamos, más imposible, o sea, es imposible, ¿cómo vamos a cruzar con todo este pueblo, niños, un mar? Y es que iban con todas sus pertenencias. Pues bueno, resulta que al faraón ya se le apaciguó un poco la ira, la tristeza, el dolor, que lo había cegado y lo había hecho dejar ir al pueblo de Israel. Y entonces él se enteró que los israelitas que habían huido. No, no habían huido. Él les había dado permiso de irse. Pero bueno, y entonces él cambió de parecer. Y es que así es el hombre sin Dios, cambia de parecer. Y dice, no, ¿qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos se fueran? Estos trabajaban gratis. Entonces, ¿qué? Tomó sus carros de guerra. Ah, ahora sí, ya lo que él había dicho ahí, como, ay, váyanse, ya no me importa, no creo que estén aquí más. ¿Qué? Entonces el que se fue, preparó sus caballos de guerra. Y mientras él los perseguía, Dios los cuidaba al pueblo de Israel. Y le decía a Moisés, bueno, tiene que pasar este mar. Entonces tienes que extender tu mano y Dios va a abrir un camino a través de las aguas. Y va a transformar eso que nos parece imposible, pasar nadando, lo va a transformar en tierra seca, por lo cual vamos a poder pasar. Entonces dice que el pueblo de Israel cruzó por medio del mar y caminaba en tierra seca y veía los muros de agua de un lado a otro. Yo siempre me he pensado, ¿y será que se veían los peces como en un acuario o algo así? Bueno, no sé, puede que sea la única que está pensando así, pero ellos iban pasando y eso era larguísimo. Imagínense toda esa gente, pues también había personas mayores que no podían cruzar y no era como el río que nosotros conocemos, que es así súper planito, sino imagínense un mar abierto, es decir, tienen que bajar una gran loma para poder caminar por en medio de esos muros gigantes de agua para poder cruzar y luego subir y así poder cruzar el mar. Y entonces están ellos ahí, increíble viendo eso, pero entonces está Faraón, mejor dicho, bravo, viéndolos cómo están cruzando el mar, y en vez de decir, oiga, ¿quién es este Dios que abre el mar, que hace cosas inimaginables? El que piensa, no, yo quiero matarlos. ¿Sí? Yo voy a correr más rápido y voy a alcanzar antes de que llegue el último y los voy mejor dicho, a matar a todos. ¿Y qué hace? Entonces se va. Pero Dios los confunde. Recordemos, el pueblo sin Dios, lo siento, no es nada, está renegado a la confusión. No solamente ahí mental de la batalla, sino también una confusión espiritual. ¿Y entonces qué pasó? Pues están ahí todos confundidos, todos que querían, mejor dicho, cegados por la ira, cegados por todo eso. ¿Y qué? Se les torcieron las ruedas a los carros y ya era difícil manejarlo. Y entonces ellos gritaban y el pueblo todo subió a tierra firme. ¿Y el Señor qué?
cubrió las aguas. Y entonces, cuando el sol comenzaba a salir, es decir, ¿era difícil ver de pronto? Sí, para todos porque era la madrugada, pero con Cristo en nuestro corazón, las cosas son claras, la vida se ve clara. Pero para ellos los llevó tan cegados, tan oscuros, porque no tenían a Dios, que los llevó a una muerte segura. Y es que esa es la vida cristiana. Aunque nos veamos cegados de pronto por las circunstancias de la vida, la fe nos da la luz exacta para dar el siguiente paso, para pasar aún por cosas impensables. Y bueno, dice que los egipcios trataron de escapar, claro, ya cuando se vieron ahí el agua, supongo todos estos hombres de batalla, grandes, musculosos, todos los caballos volcados, los carros enredados, todos estos hombres que seguían a un líder, todos ahogándose. Dice que enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron los carros, a los conductores, el ejército completo del faraón, y no sobrevivió ni uno de los egipcios. Y es que el Señor, si hubieran confiado en el Señor los egipcios, primero no hubieran tenido que llorar las muertes de sus hijos primogénitos. Y segundo, si se hubieran arrepentido a tiempo, entonces no hubieran tenido que llorar la vida de sus esposos, de sus tíos, de sus primos, de sus abuelos, de todos estos hombres que murieron. Y es que es así. Si no confiamos en la provisión del Señor, vamos a llorar. Y un lloro y un lamento profundo. Mientras que al otro lado vamos a verlo contrastado con un pueblo que cruzó la misma circunstancia, cruzó por el mismo lugar, pero Dios hace la diferencia. Dios en nuestras vidas hace la diferencia. Y luego, bueno, se encuentran y lo alaban y el Señor empieza a tomarlos como nación. Entonces, ¿recuerdan esa familia grande que conocíamos de Jacob, que tenía 12 hijos, que ya 12 hijos para nuestra cultura es un mundo de gente? Pero ahora, 400 años después, es una nación muy grande, y aquí es donde vamos a ver que la promesa, ¿se acuerdan? De unos capítulos antes, a Abraham se está cumpliendo. Ya hay una nación que es bendecida por Dios. Y hubiese podido ser más naciones bendecidas, por supuesto, los egipcios hubieran podido también ser bendecidos, pero no quisieron. Entonces dice que Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, es decir, a los israelitas. Y entonces anúncialas a los descendientes, es decir, a todo este pueblo de Israel. Sabemos que Jacob y Israel es lo mismo porque luego le cambia el nombre. Y dice, y después vinieron, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Y este pasaje o estas palabras tenían que pasar de boca en boca, de generación en generación. Recordemos que cada generación va a tener que tomar su decisión. Pero aquí vemos, digámoslo así, más real, más palpable, la promesa de una nación que iba a ser bendita por Dios. Y sabemos que esa nación santa algún día también iba a ver a la iglesia, nos iba a ver a nosotras, ¿cierto? Algún día no solamente esa bendición sería para el pueblo de Israel, sino para cualquiera, hasta para unas colombianas que en ese momento ni siquiera sabían que existía América. Pero Dios sí sabía. Y por eso la lección pasada se llamaba la esclavitud es nuestra decisión, porque la libertad está ahí, el Señor Jesucristo está ahí, Dios en nuestras vidas está ahí. Y así como
Nosotras hemos tomado la decisión de seguir al Señor y Redentor de nuestras vidas. Cada una de las personas que ha pasado por esta tierra y que pasará por esta tierra tendrá que tomar esta decisión. Entonces, eh, es muy importante tomar esta decisión a tiempo para evitarnos tanto dolor y tanto sufrimiento que experimentó la nación de Egipto en ese momento, pero que experimentará muchas personas en la tierra.